Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Museo del Ferrocarril de Madrid a acompañarnos a esta presentación de la obra de Edurne Portela, Madi y las fronteras. Nos acompañan Edurne, por supuesto, y Miguel Ángel Martínez del Arco, quienes van a tener a lo largo de esta tarde un diálogo en torno a esta novela. Un diálogo que empezaron hace ya un tiempo, ¿no? Hace unos días, con motivo de otra obra de Miguel Ángel, de la que es autor Miguel Ángel Martínez del Arco. Bien, Edurne Portela es nacida en Santurtzi, en Vizcaya, es historiadora de formación y cuenta con un doctorado en literatura hispánica en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill. Ha impartido docencia en la Universidad de Lehigh, en Pensilvania, y durante 13 años compaginó su trabajo docente con la dirección del Centro de Investigación para las Humanidades de dicha universidad, así como con otros puestos de gestión académica. En enero de 2016, Edurne puso punto final a esa etapa universitaria en los Estados Unidos y regresó a España. Es autora en la editorial Galaxia Gutenberg y con ella publicó el ensayo El eco de los disparos, cultura y memoria de la violencia en el año 2016 y la novela Mejor la ausencia, un año después, en 2017, que recibió el premio al mejor libro en 2018 de ficción del gremio de las librerías de Madrid y su traducción al italiano ganó el premio internacional Ciudad de Casino. En marzo de 2019 publicó Formas de estar lejos, en 2021 publicó su tercera novela Los ojos cerrados, por la que ha sido galardonada con 2 premios, el Premio Euskadi de Literatura 2022 y el Premio Estado Crítico también en ese mismo año, 2022. Su última novela, la que hoy tenemos el placer de presentar en este museo, Madi y las fronteras, ha sido publicada en esta misma editorial, Galaxia Gutenberg, y ha aparecido en la primavera del presente año. Edurne desarrolla una importante, aparte de su labor como escritora, como autora, desarrolla también una importante labor como editora. Desde el otoño de 2021 es editora de su propia colección para Galaxia Gutenberg, en la que han publicado diversos títulos: Luces de invierno, de Irati Elorrieta, El rey en la sombra, de Marza Megiste. Bueno, no voy a citar todo, pero ya llevan unos cuantos dentro de esta colección. Es colaboradora habitual en prensa y radio. Una vez al mes publica una tribuna en diferentes diarios regionales de la agencia Colpisa, El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés, El Hoy de Badajoz. Escribe regularmente artículos de opinión para El País y La Marea, y actualmente, junto con José Ovejero, tiene en La Marea publica la sección Libros y Susurros. Colabora también en el programa Boulevard de Radio Euskadi con Xavier Gerransen y bimensualmente en las mañanas de Radio Nacional de España con Íñigo Alfonso. También ha participado junto con Ángel Barceló en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER con la sección Cosas que merecen la pena, y creó también para Radio Nacional de España la sección sobre literatura titulada La vida imaginada. Nos acompaña también Miguel Ángel Martínez del Arco. Miguel Ángel nació en Madrid y, como dice su nota biográfica, que he localizado en la web, en el único tiempo que sus padres coincidieron en libertad entre cárcel y cárcel, de carambola, como muchas otras criaturas del momento.
Miguel Ángel estudió Historia y Sociología y se dedica a trabajos de consultoría y gestión en el ámbito de la economía solidaria y el tercer sector. Ha publicado distintos artículos de carácter sociológico y participado en publicaciones colectivas sobre cooperativismo y economía social. Ha vivido en México y en Nicaragua, donde en este último país hizo sus primeros intentos literarios, que le valieron una mención especial de Casa de las Américas en la categoría de cuento. Es autor de la novela Memoria del Frío, una recreación de la vida de su madre, Manolita del Arco, quien fue la mujer que más años pasó en las cárceles del franquismo, así como de las mujeres resistentes antifranquistas. Bien, yo soy Francisco Polo, director del Museo del Ferrocarril de Madrid. Yo quería daros unas pinceladas sobre esta obra que he tenido el placer de leer, una obra que ya está, además forma parte de los fondos de nuestra biblioteca ferroviaria. Y bueno, es una novela, no voy a decir mucho, no voy a desentrañar mucho más, pero quiero al menos lanzar unas cuantas pinceladas, que se desarrolla en un periodo temporal pues realmente sumamente convulso en Europa, entre los inicios de la década de los 30 y el final de la Segunda Guerra Mundial. El entorno territorial en el que se desarrolla buena parte de esta historia se incardina en lo que hoy conocemos como el País Vasco francés. Es un territorio plenamente de frontera. Nos cuenta la historia de una Mugalari, Madi, que no sé si de forma premeditada quiso romper con determinado convencionalismo en su época y apostó por luchar contra la opresión y por ayudar a los más necesitados. Como decía, no quiero hablar mucho más sobre esta obra, no me corresponde, pero sí quiero mencionar por qué presentamos esta tarde esta obra en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Pues bien, en buena parte de la obra, que he tenido, como decía, el placer de leer, podría decir que casi la totalidad de la misma tiene presencia el ferrocarril. Por una parte, porque la mayor parte de la trama se desarrolla en la estación de partida del tren de la Laguna, concretamente en el hotel situado junto a la estación, en donde Madi trabajaría durante casi 2 décadas junto a su marido. La descripción que realiza Edurne Portela, en mi opinión, sobre el impacto de esta actividad de transporte en un territorio de montaña es un ejemplo de los efectos socioeconómicos que impulsó el ferrocarril en su entorno más inmediato. Además, su aparición conecta con la eclosión de las corrientes higienistas que preconizaban la realización de actividades al aire libre, el excursionismo. En esa línea se abrirían algunos ferrocarriles de montaña por toda Europa. Aquí en España contamos con el ferrocarril de Navacerrada, que en este año cumplirá 100 años desde su puesta en marcha, es decir, que es prácticamente coetáneo al de la RUN, que fue inaugurado en toda su integridad en el año 1924. Nuestro museo además cuenta con una locomotora eléctrica, la trifásica de 1911, que es muy parecida en su porte a la que hoy en día remolca el tren de la RUN. No dejen de contemplarla, por favor, cuando desciendan. Se encuentra situada en el andén central, en la vía 2, crucen la pasarela que se van a encontrar enfrente y se preparan con ella y contemplenla. De alguna manera les trasladará a ese ferrocarril. Y después tenemos bueno, hoy en día el ferrocarril de la RUN es uno de los más visitados de Europa y del mundo, turístico, ferrocarril, al igual que, por cierto, tengo que hacer publicidad, nuestro tren de la Fresa, que sale también desde aquí, y estamos en plena campaña. La obra cuenta además con otra parte en la que el ferrocarril está también presente, ¿no? De una manera quizá pues, mucho más trágica. Y bueno, me refiero al denominado tren fantasma, por el cual nos transportarán al horror. Edurne nos sumerge con una prosa dinámica, ágil, hiperrealista y sin tapujos en ese abismo, en la sinrazón, y no quiero decir nada más, pero considero que es también una lección de memoria que debería ser lectura recomendada a partir de determinadas edades del currículo escolar, por ejemplo. Por último, esta obra también se presenta aquí porque es una lección de memoria histórica. Nuestra fundación y este museo trabaja e investiga sobre estas materias desde hace muchos años,
aunque con algún paréntesis obligado que otro. Hemos trabajado sobre la represión que vivió el colectivo ferroviario durante la Guerra Civil y el franquismo y seguimos profundizando en la materia, ahora mismo desarrollando un proyecto sobre las ferroviarias represaliadas por el franquismo. Decirte, Edurne, que entre las mujeres que tuvieron que pasar por el procedimiento de depuración, unas 4.500 ferroviarias, existieron al menos 26 cantineras y 11 fondistas que desempeñaron el puesto de encargadas de fonda en determinadas estaciones. Mi pregunta, ¿se encontrará entre ellas alguna madre? La investigación y el tiempo no lo dirán. Y ahora doy la palabra a Miguel Ángel Martínez del Arco y bueno, ya entre vosotros mantenéis ese día. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas. ¿Se oye? Sí. Pues nada, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Paco, por recibirnos y por todo lo que nos has contado, que me ha resultado interesante. No tenía nada más. No tenía esa idea. No se oye bien, ¿eh? ¿Ahora se oye? Un poquito mejor. Yo creo que es que aquí, bueno, no sé. Me lo tengo que pegar un poco más. ¿Ahora me oís? No por el micrófono, yo creo que es por tu voz, que se oye tu voz. ¿Mi voz? Sí. Pues voy a quitar el todo. No. Me parece. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. ¿Me oís ahora? Sí. Pues decía que bueno, me ha resultado apasionante lo que has contado, pues creo que es muy interesante. Yo también voy a empezar con el ferrocarril. Bueno, quiero agradecer primero al museo y a la oportunidad de estar aquí. Quiero agradecerle también a Galaxia, ¿no?, que nos ha convocado, porque es la editora, las personas que escriben necesitamos editoriales. Sin editoriales, pues la vida se nos complica. Y yo creo que Galaxia en ese sentido pues, es un ejemplo que nos permite estar aquí hoy. Quiero agradecer también a Santiago Palacios, que es un padrino de las buenas causas, que está ahí atrás, un padrino importante para nosotras, para Edurne, para mí, para mucha gente, y que además vende libros. Lo digo porque animo a la venta, a la compra de libros aquí, hoy, de Edurne y en general. Bueno, también está estupendo, y en Sintarima, que tiene distintas librerías aquí. Y bueno, y especialmente quiero dar las gracias a Edurne, o sea, porque es un momento mágico para mí el estar hoy aquí en una calidad insospechada hace muy poco, ¿no? Edurne es la prologuista de mi novela, la que ha mencionado previamente, y en un acto de gran generosidad, y también compartimos hace un año y medio una presentación en una posición diferente, también en un acto de generosidad de ella y en un acto de petulancia por mi parte, que me había puesto a escribir así alegremente una primera novela y que tuve el gozo y el privilegio de que ella la preludiara, la prologara y la presentara. Muchas gracias. Bueno, yo tenía que pasar por el tren y también por la parte esa del tren fantasma del final. No quiero desvelar, soy muy enemigo de hacer spoiler y tampoco quiero hacer spoiler de esta novela, pero yo creo que el final de la novela tiene que ver con un itinerario excéntrico, permitirme la palabra, apabullante para la protagonista de este artefacto literario que vais a poder leer, que es Maggi y las fronteras, ¿no? Yo creo que algo que permite saber y también imaginar. Y yo creo que aquí es importante porque se imagina la vida de una mujer que no está aquí. Una mujer que no ha estado nunca, pero que ha existido. Y también una persona real que nos determina de alguna manera. Yo creo que es importante que María Josefa Sanzberg, o Maggi, llegó a Edurne por vía de otras personas. Ella me contaba hace poco casi como un encargo no obligatorio, pero sí como una especie de compromiso moral, ¿no? Y yo creo que Edurne y Maggi comparten algunos elementos comunes, ¿no? Hay un elemento obvio que tiene que ver con el origen de cada una y que con esa zona, ¿no?, que tiene que ver con, que es fácil de deducir, pero sobre todo tiene que ver, para cualquiera que haya leído Edurne, con la presencia estable en la literatura de Edurne desde mi punto de vista de la frontera. Yo creo que no es casual que este libro se llame Maggi y las fronteras, porque yo creo que la frontera, la muga, tiene una presencia general en la literatura
y las distintas obras de Durne, a veces una presencia, digamos, muy potente, y en este caso particularmente potente porque se constituye no solamente como un contexto protagonista de esta novela, sino que es un contexto que tiene tanta presencia que da lugar, se convierte casi en un personaje, Muga fluctúa como realidad en los márgenes. Y ahí yo creo que hay un hilo conductor entre el personaje y la literatura de Durne y esta novela en particular que tiene que ver con ese elemento que tiene que ver con los márgenes. No quiero hablar mucho porque quiero que después haya un diálogo, pero me vais a permitir que diga unas 4 cosas. Es muy difícil la lectura y el acercamiento de Maggi no sucumbir a su presencia, a la presencia de esta mujer, a la presencia que Durne ha fabulado. Y yo creo que hay 2 aspectos que es importante destacar sobre esa presencia, que es una presencia muy poderosa, la presencia de esa mujer que Durne convoca, pero que Durne inventa, aunque exista. Primero es esa presencia que ya ha mencionado Paco, de una mujer transgresora, pero contradictoria. Es un personaje real y incluso nos es posible no llegar a identificarnos con ella como se identifica uno con esas figuras arquetípicas que son perfectas. Quizá ese proceso de identificación no se da de la misma manera como no se da con los amores. Lo que tenemos es un cierto proceso de simpatía y de empatía y de identificación porque es una mujer contradictoria. Y también insisto en la otra parte, pero eso nos referiremos luego cuando la pregunte, en que es una mujer inventada por la autora. Y eso también es importante. Y cuando digo que es una mujer inventada por la autora, es que es una mujer real inventada por la autora, y creo que eso es un elemento fundamental en la lectura de esta novela, ¿no? Otro elemento que también ha destacado, porque quiero destacar de la literatura de Durne y de esta novela, tiene que ver con la memoria. La escritura de la memoria como un ejercicio ficcional alrededor de las distintas formas de resistencia. Y aquí hay 2 elementos que me parecen importantes: la de la memoria y la de la resistencia. Yo creo que este es un aspecto que necesitamos rescatar. El de Durne nos introduce a la memoria del olvido, y haciendo palanca en el olvido, este se convierte en carne, en materia. Yo creo que, como ha dicho Paco, probablemente en esas fondistas y cantineras, y en otras tantas mujeres, hay historias no resueltas que no han tenido la capacidad de sobrevivir aparentemente hacia nosotras. Y yo creo que aquí hay un elemento complejo, que es atraer esa figura y traerla hasta aquí. Y es un elemento que la saca del olvido para ponerla en el presente. Y eso tiene que ver también mucho con una manera de entender la memoria. Yo trato de huir, y yo creo que la novela es un buen ejemplo, de la memoria como una golosina que nos lleva hacia el pasado, porque la memoria en realidad es una palanca hacia el futuro. Yo creo que eso también está muy bien determinado en la novela. Pero claro, Maggi es desde el principio una resistente, en el sentido integral de la palabra resistente. Una mujer que se resiste a la ruta que las convenciones habían colocado en su camino y que establece nuevas rutas. Lo leeréis en la novela y no quiero referirme tampoco a ellas. Muchas veces esas rutas son contradictorias. Ella no responde a las características de una militante tradicional del periodo de entreguerras. Aparece así su yo fragmentado frente al nosotras plural, que somos sus lectoras, ¿no? Y que vamos a acceder a ella. La Maggi de Durne es resistente no desde un modelo de convicciones políticas tradicionales, sin duda desde su propia manera de estar en el mundo, que no es exactamente la representativa del periodo. Es una activista de la compasión. Y yo quiero destacar esto porque quiero rescatar el sentido etimológico de la palabra compasión. La izquierda tradicional ha olvidado este sentido, o digamos, lo ha diluido, y ha preferido otra palabra también muy valiosa, que es la solidaridad. Sin embargo, yo creo que despreciando esta palabra hemos olvidado el sentido literal de la palabra compasión, que es compartir con verdadera pasión el sentimiento de otro. Y yo creo que eso ejemplifica muy bien el carácter de la resistencia y la militancia de Maggi, la compasión, que a mí me gustaría mucho atraer también hacia el presente. Maggi, como tantas otras resistentes, es también víctima. Destaco este hecho que viene desde el principio, desde el tren, que determina el final de la novela, que vais a intuir desde el principio.
pero no quiero revelar nada que no imaginéis, ¿no? Pero sí quiero rescatar el valor que tiene también su condición de víctima. El victimismo, a veces, y ahora es digamos, una discusión contradictoria en el movimiento memorialista, ha generado contradicciones porque las víctimas, en nuestra calidad de víctimas, cuando lo somos, todos lo somos en algún grado, carecemos aparentemente de agencia política. Y eso hace que esa dicotomía víctima-resistente esté muy presente en la novela. Sin embargo, yo creo que también hay que cuidar, con mucho cuidado, el maniqueísmo que nos saca también, y a Maggi no la saca, de su condición de víctima, porque ella es una mujer que ha sido desposeída de sus elementos vitales, como tantas otras de su generación en ese momento histórico. En esa desposesión, de la que participa mucha gente en ese periodo, entre la Segunda Guerra Mundial y aquí durante la dictadura, millones de personas, encuentra quizá el tratamiento de esta dicotomía expresada a lo largo de todo el libro, y que es la principal del derecho a la memoria, digamos, del derecho a traer la memoria hacia acá. Yo creo que en esa discusión sobre victimismo y resistencia es lógico que la gente tiene agencia en la medida que es resistente, pero es cuidadoso no olvidar que hay víctimas porque ha habido victimarios, y hay que tener mucho cuidado con la equidistancia que nos sitúa en una posición donde no existe. Y yo creo que eso ella lo logra a lo largo de toda la novela con muchísimo cuidado, ¿no? Quiero rescatar aquí a otro personaje, para no hablar solo de Maggi, que me parece extraordinario, quizá por mi condición de similitud en esta literatura, que es el personaje de Lucien, el personaje del hijo de Maggi. Es una figura que reivindico, que yo reivindico, y la reivindico porque él reivindica a su madre, y la reivindica desde referente. Lo vais a saber al final, pero lo vais a saber a lo largo del proceso. Y es curioso, pues es una relación que tampoco voy a desvelar, una relación compleja entre esa madre y ese hijo, pero porque también Edurne en el libro es capaz, extrayendo esa reivindicación referencial de la figura de la madre por parte del hijo, de reivindicar también los apegos. Y yo creo que el libro está lleno de apegos feroces. Y yo creo que esa es la otra gran parte del libro, esos apegos feroces que tienen que ver con el propio proceso de resistencia. Yo creo que es importante. Yo creo que él trae hasta Edurne de una manera neblinosa la posibilidad de subvertir los datos, al igual que el libro. Yo creo que Edurne ha tenido que hacer, aunque haya sido ayudada por las personas que se lo encargan, una labor procelosa de búsqueda y de investigación, seguramente muy eficaz, que la hace dudar. Ella además es historiadora y entonces podría haber escrito un ensayo. Sin embargo, yo creo que ella es capaz de atraer los datos, la información, convertirla hacia otro, pero después ficcionarla. Y eso es una subversión sobre lo que se hace. Eso también es la memoria. Una subversión sobre datos que parecen datos inocentes y no lo son. Y yo creo que eso es importante porque nos permiten imaginar a Maggi, también a Lucien, añado yo, en un acto político consciente en el hoy. Y quiero acabar, antes de empezar este diálogo con Edurne, trayendo un pequeño poema de Roberto Juarroz, que seguro conocéis, un poeta argentino, porque yo creo que la novela tiene, como toda novela que recrea la memoria, y no es la única, insisto, y tiene mucho que ver con la literatura, o sea, hay un hilo conductor en la diversidad. El otro día le contaba a Edurne que yo había hablado con una amiga que es profesora de literatura y había leído el libro anterior de Edurne, que yo le había regalado porque me había fascinado ese libro, y después ella leyó ese por sí misma y dijo, pero son dos autoras diferentes. Dices que no tiene nada que ver ni en la manera de escribir. Y es verdad, superficialmente, pero hay un hilo conductor, un hilo rojo, o un hilo multicolor, que relaciona desde su primera obra hasta esta elementos que tienen que ver sobre todo con la aprehensión, con la capacidad de hacer emerger el silencio. Y por eso este pequeño texto de Juarroz me parece interesante y lo voy a leer para terminar, y dice así: así como cada voz tiene un timbre y una altura, cada silencio tiene un registro y una profundidad. El silencio de una persona es distinto del silencio de otra, y no es lo mismo callar un nombre que callar otro nombre.
Existe un alfabeto del silencio, pero no nos han enseñado a deletrearlo. Sin embargo, la lectura del silencio es la única durable, tal vez más que la del propio autor. Y yo, gracias a la novela, porque nos ha hecho deletrear el silencio. Y ahora vamos a empezar el diálogo. Muchas gracias. Bueno, empezamos por el principio. Yo creo que a mí me ha impactado mucho, quizá porque tengo algún grado desde la absoluta ingenuidad y desde la humildad más absoluta, algo que tiene que ver con el hecho creativo, ¿no? Imaginar para traer a Maggi. Maggi es esa mujer vasca, resistente y víctima. Y voy a traer una frase, 2 líneas del preludio que da inicio a la novela. No voy a decir frases nada más que del preludio para no desvelar nada, pero que me gusta mucho, que dice: no inventes demasiado, no imagines demasiado. Son palabras de Dune. Y continúa, añades: demasiado nunca será suficiente. Entonces, ¿cómo ha sido imaginar la memoria? ¿Qué es ese artefacto literario que te has inventado? Bueno, antes de empezar te voy a dar las gracias, yo también, pero voy a ser muy breve. Paco, muchas gracias por acogernos. Miguel Ángel, iniciamos esa conversación con Memoria del Frío. Claro, yo en ese momento no conocía todavía a Maggi, pero cuando pienso en un posible lector ideal de esta novela, tú estás en ese abanico de lectores ideales, porque lees desde una experiencia y desde una aproximación a la memoria que devuelve riqueza a la novela, ¿no? Que te hayas visto en Lucian me ha conmovido muchísimo, de verdad. O sea que gracias por acompañarme, a todos ustedes por estar aquí. Santiago, el librero resistente, Joan Tarrida, editor de Galaxia, que hoy nos está acompañando, y como tú dices, a Galaxia, que agradecerle muchas cosas, entre otras cosas también agradecerle que publique a Teodor Califátides, que está ahí en la última fila. Nos está acompañando estos 2 días en Madrid, porque mañana le homenajean en el Círculo de Bellas Artes. Si pueden ir, estará dando el discurso y recogiendo la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Así que, bueno, es un regalo, de verdad, tenéis que ir. Memoria. Maggi, ¿cómo tratar una mujer que como has dicho tú, que como saben quienes hayan leído la novela, es una mujer que realmente existió, ¿no? Que tuvo vida propia, pasiones propias, voz propia, subjetividad propia, cómo escarbar en una memoria a la que no tienes acceso, ¿no? Porque una cosa son los documentos, una cosa es la historia, una cosa es igual los testimonios que puedan quedar sobre quién fue esta mujer, que son muy poquitos los que quedaban, y otra cosa es la memoria, ¿no? La memoria se transmite a partir de la experiencia, y yo de Maggi no tenía memoria. Entonces, bueno, es todo un procedimiento que consiste, y lo hablábamos un poquito antes, ¿no? Consiste en encontrar un equilibrio que muchas veces es inconsciente, porque yo realmente no me daba cuenta, pero era encontrar el equilibrio entre el respeto a lo que podemos considerar verdad histórica, que existe, aunque a veces se niega, ¿verdad? Que está escondida en el archivo, y por otra parte el respeto a las leyes de la ficción y de la verosimilitud y de la construcción del personaje y demás, ¿no? Entonces, cuando estás tratando a una persona que existió realmente, como es Maggi, como fue tu madre, muchas de las mujeres que compartieron experiencia con ella, pero al mismo tiempo estás construyendo una novela, tienes que encontrar, ¿no? cómo hacer ese equilibrio para que funcione como novela, pero que al mismo tiempo no falte a la verdad histórica. Y ahí yo creo que me vino muy bien dudar mucho, ¿no? Yo creo que la duda es
no sé, es un estado maravilloso para aprender, ¿no? y para tomar decisiones importantes como puede ser la de escribir una ficción, ¿no? Sobre el pasado. Y yo dudé durante muchos meses qué hacer con esos documentos que tenía entre manos. Y dudé mucho, y esa duda me llevó a estudiar mucho, tanto el periodo como esos documentos, y a darle 1000 vueltas a cómo quería contar la historia. Entonces, para cuando la voz de Maggie empezó a encarnarse, yo ya había pensado mucho. Entonces fue, ¿no? Sentarme y ya la maquinita, ¿no? de la ficción y el motorcito de la ficción empezó a funcionar, pero nunca abandoné esa duda. Y yo creo que no sé, que cuando te metes en un terreno como este, ¿no? como el del pasado histórico, en el que además inviertes emocionalmente, ¿no? Porque yo he llegado a querer mucho a esta mujer sin haberla conocido, se mezclan muchísimas cosas, ¿no? Y eso puede alimentar la ficción y la narración y el impulso narrativo, pero también puede crear mucha incomodidad, porque nunca sabes, o yo por lo menos no tenía la certeza de estar haciendo lo correcto hasta el final, básicamente. No sé si he contestado la pregunta. Yo creo que sí. Se la ha contestado. Bueno, empezamos, ¿no? a hablar de temas que están complicados. Que también es muy interesante en el libro, porque claro, hay una serie de acontecimientos, aunque sean pocos, que tú podrías relatar, digamos, en 15 páginas, ¿no? Pero claro, digamos, la ficción es la argamasa que permite urdir una trama, una novela, ¿no? Yo decía antes, y yo creo que es así, lo puedes explicar un poco más, ¿no? que Maggie no responde a las características de una revolucionaria del periodo de entreguerras, o sea, ella no es ni Clara Zetkin, no sé. Entonces, es una figura diferente en este sentido. Y yo creo que es imposible de entender el personaje, o sea, la figura literaria que ella representa, ya no sé cómo sería ella, si no es a partir del trasunto, del itinerario de sus apegos. La figura de Lucian, que es tan importante, la figura de Luis, entonces, ¿quién era Maggie en ese sentido? Esa mujer, ¿quién es? Claro. Sí, lo que dices de los apegos me gusta mucho, lo comentabas, Noelia, tú también el otro día, en ese comentario que hiciste en la radio, en Julia la Onda, la cuestión de los vínculos, ¿verdad? Que también te llamó la atención. Sí, claro, ¿quién era esta mujer? Aquí siempre tengo que diferenciar entre quién pudo ser la Maggie real, ¿no? La que existió verdaderamente, y quién es la Maggie que yo me he inventado. Entonces yo puedo hablar sobre todo de la que me he inventado en ese sentido, ¿no? En el sentido de cómo le he dado pues, un cuerpo, una subjetividad. Y claro, es una mujer que yo creo que sí tenemos constancia de que hizo cosas que no eran las esperadas, una mujer de su clase y de sus orígenes, ¿no? Que es de orígenes rurales, una mujer trabajadora, y del entorno en el que vivió, que son estos pueblos, vivió en varios pueblos de Iparralde, del País Vasco francés, que es una sociedad rural de principios del siglo XX, muy conservadora, muy católica, ¿no? Con unas costumbres muy arraigadas, y ella se rebela contra eso, ¿no? De muchas maneras. Y yo me la imagino, claro, tenemos constancia de algunas de esas rebeliones, como por ejemplo un divorcio en 1928, que se divorcia, ¿no? En esa época pues en París muchas mujeres lo harían, pero en estos pueblitos ella sería más bien una excepción, ¿no? Entonces tenemos constancia, la documentación de muchas rebeldías. Entonces yo me la imagino como una mujer de convicciones firmes, pero no hay constancia, no queda constancia de que fuera una mujer militante. No tenía un partido, o sea, un carné del Partido Comunista, por ejemplo. Las actividades que hizo la resistencia no estaban dentro de grupos resistentes organizados políticamente, sino que eran una serie de redes que más que nada nacían de las redes de contrabando de antes de las guerras, ¿no? Podemos decir. Entonces, me la imagino con una serie de
bueno, digamos, de compromisos vitales que tenían que ver con, yo creo, más con decisiones íntimas y decisiones personales que con una militancia activa, ¿no? Y dentro de esas decisiones y formas de vida, claro, para crear una novela, y eso lo decía ayer un poco en broma en Segovia, en un encuentro que tuvimos, decía, claro, con los datos que yo tenía podía haber hecho un bestseller del copón. O sea, podía haber hecho la típica novela de eso, de una heroína de manual, además que podía haber sido promiscua y haber tenido amantes nazis, amantes resistentes, amantes de todo tipo, podía haber sido eso, una mujer libre en ese sentido, ¿no? Pero para mí eso no fue ni siquiera una tentación, ¿no? Porque me la imaginé como una mujer demasiado compleja para su época, ¿no? Y con tomando una serie de decisiones que enseguida la pusieron bajo el escrutinio público y que hicieron que fuera una mujer estigmatizada. Entonces, para mí caer en, pues por ejemplo, si me la imaginaba en el hotel conviviendo con este hombre que era, en realidad era el dueño del hotel, el impulso podía haber sido que fueran amantes, ¿no? Eso hubiera sido lo más fácil, imaginarla como bueno, una mujer que convive con este hombre, son amantes y más. Yo quería rechazar también ese tipo de vínculos que digamos que son más predecibles, ¿no? Y quise que fuera en ese sentido diferente, ¿no? Porque me la quiero imaginar también de esa manera, ¿no? Tomando decisiones a contracorriente y no cayendo también en esas trampas que eran tan terribles para las mujeres de su época, ¿no? Que la trampa del amor convencional, digamos, ¿no? Bueno, más bien del amor, las trampas de la pareja convencional, ¿no? Del matrimonio, de la familia. Entonces, por eso los vínculos que ella tiene, mi personaje, tiene en la novela, salen un poco de esas trampas, también porque me apetece que no caigan en ellas. O sea, no me apetecía que tuviera que estuviera en ese contexto así como más predecible, digamos. Claro, pero al no ser un personaje de una serie de Netflix, que hubiese sido la tentación, Sí. te hubiese dado más dinerito, ya te digo. Mucho más. Estas son opciones también peligrosas, pero bueno, yo creo que, claro, tú saltas de los tics típicos de la memoria que convierte a la gente en héroe, en villano, o que hace esas dicotomías, ¿no? Complicadas, pero cuando hablaba también de los apegos me refiero también a que ella, digamos, lo voy a decir con muchísimas comillas, ella, Maggie, porque dos cosas que voy a decir con muchas comillas, en realidad a estas alturas cuando tú lees la novela, la persona real se diluye. Tú lo que estás leyendo es una novela, Sí. y aunque vuelves a recordarlo al final, tú te transportas, como en esos tres que los mencionabas, en una realidad que es la que tú te has inventado. Sí. La de Edurne Cortera ha inventado una realidad y ahí es donde estoy metido. Y entonces digamos que ella en sus apegos no es necesariamente una buena mujer tampoco, no solamente es que transgrede, sino que tiene dudas, es decir, que es una mujer que... Entonces es ahí también donde me refiero que hay una... No solamente no es convencional, sino que tú a veces la haces casi cruel. Claro, es que y ahí está ese equilibrio, ¿no? Entre el respeto que yo tengo a la memoria de María Josefa Sansbergo, ¿no? A esa mujer, y luego las exigencias de la ficción. Y claro, yo cuando ya decido escribir una novela y ya decido tomar esa voz en primera persona y desarrollarla, ¿no? Con su subjetividad y demás, yo no quiero crear un personaje de cartón piedra, ¿no? Yo quiero adentrarme en la complejidad de esta mujer. Por eso también, por ejemplo, es una mujer que reza, ¿no? Y en la novela hay oraciones largas en las que Maggie se dirige a Dios y, como comentaba María el otro día, le echa la bronca a veces incluso, ¿no? Y se cabrea con él. Y a veces puede resultar incluso desagradable, demasiado seca, ¿no? Y bueno,
Claro, yo cuando estoy imaginando el personaje, me quiero dejar llevar también por cómo el personaje va creciendo, ¿no? Claro, de vez en cuando me acuerdo, digo, bueno, estoy hablando de María Josefa Sans Berro, que hizo esto y esto, y quiero respetar esa memoria, pero al mismo tiempo estoy escribiendo una novela. Entonces, bueno, si en algún momento resulta incluso cruel, si puede parecer una mala mujer porque no trata a ese niño como igual debería tratarlo, o porque se despega de él por ciertos intereses, ¿no?, que está por encima de lo que una buena madre o una buena mujer debería hacer, bueno, pues que lo haga, ¿no? Pero también porque considero que posiblemente, y esto claro es mucho considerar, la María Josefa Sans Berro puede que fuera así, ¿no? O sea, que para mí también había, o sea, en esa complejidad había también la coherencia, ¿no? Y yo creo que es, o sea, de todo lo que he escrito hasta ahora, a veces que la gente pues, que ha leído mis libros anteriores me dice, pues a pesar de que es un libro duro, hay como más ternura, tratas con más ternura, sobre todo a la protagonista. Y digo, pues sí, igual es verdad, igual la trato con más ternura porque me estoy acordando de la persona real a la que quiero y aprecio y respeto, ¿no? Entonces, pero sí, es como un tira y afloja. ¿Y en esa ternura tiene algo que ver la elección de la primera persona? Sí, porque cuando decido ya que no me puedo sacar esa voz de la cabeza y que voy a darle rienda suelta, claro, me doy cuenta que yo cuando estoy leyendo los documentos, estoy pensando en ella y no me lo quito de la cabeza, lo que yo quiero saber es la vida que había detrás, ¿no? O sea, yo quiero verla, yo quiero sentir como ella, yo voy a los sitios donde ella ha vivido y quiero ver a través de sus ojos, quiero imaginar meterme en ese tren terrible e intentar sentir la experiencia de la manera más cercana posible, ¿no? A raíz de todo lo que he leído, de todo lo que sé, pero a través de su cuerpo y de su mirada. La mejor manera de hacer eso es tomar el yo, ¿no? O sea, es escribir desde el yo para intentar acercarme a ella lo más posible. O sea, para intentar ser ella desde la ficción, ¿no? O sea, que hay un recorrido gigantesco, ¿no?, ahí. O sea, es imposible acercarse, pero la única forma para mí de acercarme es a través de ese yo, porque es lo que me transporta, ¿no? Es una especie de rapto, ¿no?, que tienes en el momento de la escritura que te transporta mucho más cerca, o sea, por lo menos para mí, a la experiencia de ese personaje. En ese yo a veces se muestra, como es lógico, porque es el yo una figura más autoindulgente, que tiene que respetarse a sí misma, pero a veces una figura que no doblegándose es muy autocrítica, o sea que hay una mezcla de las dos cosas también, ¿no? O sea, yo creo que hay un equilibrio en esas dos partes. Sí, porque Maggie no se ve a sí misma con descendencia y yo creo que se conoce muy bien, ¿no? Y también se conoce muy bien porque es reflexiva, es autocrítica y no se engaña. Igual también por eso habla con Dios como habla con él, ¿no? Porque es una especie casi de proceso psicoterapéutico, ¿no?, en ocasiones. Entonces sí creo que tiene una mirada a veces dura sobre sí misma. Y yo creo que bueno, cuando te quieres conocer bien, normalmente esa mirada dura es lo normal cuando eres autorreflexiva, ¿no? Así es este personaje. Claro, eso además hace toda esto muy real, ¿no? Es muy verosímil, porque es ese yo. En ese yo también estás presente tú, es la autora, entonces a mí también me ha resultado interesante porque es tu mirada y no tanto la del personaje la que resuelve esa dicotomía entre la figura que tú vas viendo como resistente, no sé si la palabra que mencionaba antes, pero es una mujer que al final es una víctima. Es una víctima de una situación y una víctima de una serie de circunstancias. Lo que pasa es que, claro, en esta dicotomía que hay ahora en la memoria entre convertir a víctima en alguien inocente, como un angelito, entonces es muy complicado. Y lo otro lado, claro, el problema es que no reconocer a víctima
victimismo nos lleva a eso que decía antes, ese relativismo, ¿no? Y esa equidistancia. Entonces, ahí, ¿cómo has enfrentado la contradicción de, digamos, del compromiso político, por llamarlo de alguna manera, de atraer la memoria hacia nosotros y al mismo tiempo ser conscientes que la memoria no puede ser una novelita rosa de nostalgias de héroes, ¿no? Claro. Es como... Bueno, eso es una preocupación, antes hablabas del hilo conductor que hay en mis libros, ¿no? Eso es una preocupación que ya está en el ensayo, en el primer ensayo, en el eco de los disparos, ¿no? Que es la representación de la víctima y los verdugos. Yo creo que estamos en la época, en la edad del victimismo, ¿no? Y vamos, no soy mucho menos la primera que lo dice, en la que por el mero hecho de ser víctima ya te conviertes en un ser intocable, ¿no? Y en un ser de luz, como si la víctima no fuera capaz, por una parte, de crueldad o de maldad o de actuaciones poco dignas, podemos decir, o por ser víctima tiene el derecho absoluto sobre la memoria. O sea, esto lo explica mucho mejor que yo Todorov, ¿no? En un libro además que ha publicado ahora otra vez Galaxia, bueno, es una recopilación de ensayos que ha sacado ahora Galaxia Gutenberg, y en uno de ellos, que es un ensayo, o sea, que es un artículo muy extenso, un capítulo muy extenso, habla de esto, ¿no? De cuando escribimos desde el victimismo, el deber de la memoria, queremos presentar una versión del pasado en la que no hay fisuras. O sea, desde el victimismo no hay fisuras. Y claro, eso lo que hace al final es crear un relato maniqueo del pasado, ¿no? Y es lo mismo con la representación del verdugo. Cuando hablamos del mal radical, ese mal con mayúsculas, perdemos la ocasión de entender el mal cotidiano, que al final esos grandes males de la historia muchas veces son sumas de muchos males, de muchos pequeños males cotidianos, ¿no? Entonces, siempre es un tema que me ha interesado mucho, también por el contexto vasco y cómo se ha manipulado, ¿no? También a veces la cuestión de las víctimas. Y en este caso, claro, estamos en el contexto de la resistencia y del victimismo de convertirse en víctima de una mujer que ha sido resistente. Entonces, claro, la tentación muchas veces es hacer el relato heroico que convierta a esa víctima pues, también en un ser intachable y unidimensional. Entonces, la víctima ahí, por una parte, o bien pierde agencia, ¿no? Porque bueno, se convierte en algo o en una persona sobre la que cae todo el poder de representación, entonces pierde agencia, o se convierte en eso, en un ser unidimensional. Y claro, a mí yo no quería hacer eso con Maggie, porque yo creo que al final es faltar a la memoria de las víctimas, ¿no? Cuando se les trata así, porque también pierden su singularidad, o sea, se pierde mucho en ese tipo de representación maniquea. Y luego, por otra parte, el perpetrador, joder, hablamos de nazis, pues entonces, o sea, ya nuestro imaginario está tan contaminado, ¿no? por estas historias maniqueas que es muy difícil entrar en ese terreno sin caer en una representación plana, ¿no? de este tipo de personajes, pero no incluso de los personajes, porque en este caso yo creo que son secundarios, sino en la noción de la maldad y del horror. Entonces, a mí me preocupaba mucho cuando iba a llegar el momento en el que yo tenía que narrar la deportación de Maggie y todo lo que pasa, porque me daba mucho miedo caer en esas representaciones ya muy manidas, que de tan manidas no nos dicen nada, ¿no? Digo, a ver, yo desde la voz de esta mujer, ¿cómo puedo contar esta experiencia para que os diga algo, para que sintáis algo con ella, para que la acompañéis en ese viaje terrible, ¿no? Y sintáis lo que estoy sintiendo yo al escribirlo, ¿no? Que fue mucho. Entonces, yo creo que desde esa concepción pues, preocupada, ¿no? de lo que es toda la representación de la víctima, el verdugo, del bien, el mal, ¿no? De todos estos parámetros tan maniqueos, pues, de esa preocupación salió el cómo narrarlo. En esa parte también, claro, están esas figuras
efectivamente poliédricas, ¿no? Incluida la propia Maggi, pero también las relaciones que mantiene, que son relaciones afectuosas con una serie de gente también contradictoria, pero también está muy bien representado esa otra, digamos, todo lo que la rodea, que no es exactamente ni contradictorio ni no contradictorio, sino que es la gente que muchas veces, desde la óptica del yo que habla, se sitúa, para ella, que yo creo que está en los márgenes en muchas ocasiones, Sí. se sitúa en el otro margen, que es la normalidad, y que es un observador complaciente y por tanto muchas veces cómplice del mal, dicho de otra manera. Y también yo creo que es interesante cómo se refleja esa complicidad de la ausencia de acción de otros. Entonces, que mucha gente alrededor, que es un corifeo que está y que hace mal por ausencia, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es muy interesante y tiene mucho que ver con la frontera. Sí, que es lo que comentabas antes, ¿no? De esa idea de frontera que está, no lo había pensado, que está presente también en mis libros anteriores, desde la idea de marginalidad. Claro, la frontera a veces la imaginamos como este espacio visible, limítrofe, ¿no? Entre un sitio y otro, cuando en realidad la frontera normalmente es ese espacio muy difuso y muy inestable, ¿no? En el que pasan muchas cosas que a veces ni vemos, ¿no? Y eso, por ejemplo, es la Muga, es ese territorio entre Guipúzcoa, Navarra y el País Vasco francés, en el que han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y hay mucho que también sabes bien, ¿no? De qué estoy hablando. Y claro, a mí esos espacios me parece que son muy ricos y muy sugerentes, porque lo mismo que decía antes, ¿no? que intento romper esas dinámicas maniqueas de representación, yo creo que en la frontera también es que bulle o sea, es que ahora no me viene cómo explicarlo, ¿no? Pero si, por ejemplo, o sea, ya volviendo a la cuestión del bien y el mal, ¿no? Si para Primo Levi la mayoría del universo concentracionario, ¿no? Era la zona gris, ese espacio intermedio, yo creo que la frontera puede ser esa otra zona gris, ¿no? En la que muchas cosas se confunden, ¿no? Y se diluyen. Y en ese sentido, lo que decías de Maggi estar en el margen y estar frente a un contexto en el que no se sabe muy bien quién está con quién, en el que hay un ambiente social, como podría ser el de la Francia ocupada, en el que nunca sabes si el que está delante de ti está contigo o contra ti, donde no sabes quién va a ser el siguiente en caer o el siguiente en delatar, donde no sabes si tu vecino te está espiando porque trabaja para los tuyos o está colaborando con los otros. Entonces, claro, ese ambiente que es degradado, ¿no? Pero al mismo tiempo pues, que es muy, muy difícil de definir y de señalar en ese esquema maniqueo, me interesaba mucho, ¿no? Porque yo imagino que era el ambiente que rodeaba a Maggi. Entonces, aparte de estar en una frontera en la que pasan mil cosas constantemente, también está en un momento social o en un momento histórico en el que todo se confunde, ¿no? Y en el que hay, pues eso, esa misma confusión crea un ambiente opresivo, de miedo, de desconfianza, y en el que, yo creo que el tono moral, ¿no? del momento pues es muy complejo y muy sucio, ¿no? Está todo muy sucio. Y eso, claro, lo quería reflejar, no solo en el momento, digamos, más radical de la ocupación, sino incluso antes, ¿no? Porque, aparte de lo que está pasando en España, que influye mucho en el contexto de Iparralde, también hay un ambiente social que para Maggi es sucio, ¿no? En el que ella es la señalada, la estigmatizada, y claro, de ese contexto se pasa a ese otro, que es mucho más radical, pero que viene de ahí también. Claro, yo creo que eso, y vamos a ir acabando para dar la palabra, yo creo que esa frontera que es como casi como un archipiélago, ¿no? O sea, como una serie de ríos que confluyen, de corrientes, de intersticios, de decirlo de alguna manera. Yo creo que está esa parte marginal, entendida como tú lo has expresado ahora, que está en el libro, que tiene que ver con
esa parte confusa, esa parte oscura, esa parte difícil, pero también está la otra, la luminosa, y más en esa frontera, que es una falsa frontera como casi todas, porque es una frontera de un país que se ha dividido artificialmente finalmente, entonces quiere decir que está muy presente. También hay una frontera como de desventajas o de límites impuestos por terceros que aquí sientes simplemente yendo de Madrid a Villaverde. Quiero decir que, entonces, esa parte fronteriza en el sentido marginal, entendiendo bien la palabra marginal como lo que no aparece visualmente en el sistema y por tanto parece que no forma parte de él, y sí lo es, nos trae mucho a la realidad actual. Y con eso quiero acabar, en el sentido de hasta qué punto has sido consciente o tenías el interés de atraer en lo que has escrito elementos que son absolutamente actuales, que para mí es uno de los grandes valores de la novela, y es que la memoria entendida como una cuestión, salvo ese BC que te pague Netflix, que eso está muy bien, pero quizá una cuestión nostálgica, no voy a hablar de la escritora, aquí de repente, cuando tú estás leyendo, constantemente tienes como referencia lo que pasa hoy. Y también este mundo fronterizo, y este mundo fronterizo es muy claro en la división que existe entre Euskadi Norte y Euskadi Sur, pero también es muy claro en esta ciudad, y cada vez más es más claro, en el sentido que pero es una frontera a la que se nos condena y que sin embargo está llena de intersticios por donde nos comunicamos. Y esa realidad que trae el pasado hacia el presente me parece muy potente. Entonces, no sé si he sido consciente o resultado de la propia narración. Yo creo que es mi forma de entender la memoria, ¿no? Yo creo que tengo una mirada histórica sobre todas las cosas, entonces ni siquiera soy consciente de ello, ¿no? Es como cuando dice, bueno, es que tus obras son feministas, pues normal, soy feminista, es la mirada que tengo, ¿no? Y como feminista también tengo esa mirada histórica, entonces no soy consciente de ello, pero fíjate, cuando estaba, antes de empezar lo que es narrar, desde la voz de Maggi, claro, leí mucho. Y consulté hemeroteca también, que ahora claro, online puedes consultar de todo y encima con Google Translator no hay problema, ¿no? Puedes consultar periódicos de muchas partes. También leí mucho diario y leyendo diarios, por ejemplo, como el de Jean Guéhenno, que es un diario maravilloso, es durísimo, sobre la ocupación, no es un francés, es un intelectual francés que va escribiendo día a día desde el minuto 1 de la ocupación hasta el final, ¿no? Leyéndole a él, leyéndolo a Klemperer, sobre todo leyendo diarios, me daba cuenta de que muchas de sus reflexiones eran absolutamente contemporáneas sobre el señalamiento, por ejemplo, en su caso tenía mucho que ver con el señalamiento de los judíos, pero el señalamiento del otro, cómo se va deshumanizando al otro hasta convertirle en alguien totalmente prescindible, cómo manejar la agresión, ¿no? sobre todo en Klemperer, ¿no? Cómo manejar la agresión cuando te das cuenta de que la sociedad que te rodea le da exactamente igual tu sufrimiento, cosas que trasladadas al momento actual, pensando en nuestras propias marginalidades, en nuestra propia política de otredad, ¿no? Yo no sé hablar tanto, ¿no? Pero con la cuestión de los menas, por ejemplo. O sea, había un montón de cosas que decía, esto lo podríamos decir en el presente sobre X o sobre Y, ¿no? Entonces, esa conciencia de estar siendo testigo en esos diarios de algo que podía trasladar a la hora, yo creo que me impresionó mucho y se me quedó grabada. Y luego cosas tan literales, ¿no? Como esto lo cita un momento Maggi, refiriéndose a cómo los periódicos franceses hablan de los refugiados españoles en los campos de refugiados en el sur de Francia. La forma de hablar de ellos podría ser cualquier periódico de ultraderecha hablando de cualquier colectivo marginal o marginalizado por ellos, ¿no? Entonces, esos ecos, ¿no? Yo creo que los tenía presentes sin ser muy consciente de ello. Y luego cosas muy literales, lo que iba a decir, por ejemplo, la frontera del Bidasoa, que es por donde pasa Maggi y tantos otros,
Bueno, antes ha sido frontera de contrabandistas, durante la Primera Guerra Mundial también hubo un montón de actividad, después durante la dictadura de Franco, por supuesto, después ETA, pues todos los huidos de ETA pasaban por los mismos caminos, ¿no? a su refugio en Francia. Y hoy en día pensamos que esa frontera ya no existe, ¿no? Porque todos somos europeos. Pues ahí es una frontera, el Bidasoa es un río de divertimento, ¿no? Pues cada cierto tiempo en ese río se ahoga un subsahariano, 2, 3, intentando llegar a Francia. Eso sigue pasando, ¿no? Entonces, es presente, ¿no? Al final esa historia es presente. Cambian los protagonistas, cambian los contextos, pero hay un hilo, ¿no? Que es ese hilo del daño al final, ¿no? Y muchas veces del sufrimiento de los más marginales, que nos sigue recordando, ¿no? Que, bueno, un retornero, ¿no? Un eco que está ahí y que yo lo veo muy claro, ¿no? Entonces yo creo que se cuela en la visión de la novela, por eso lo tengo presente. Pues si te parece, vamos a dar la palabra. Sí. Yo quería haber hablado un poquito de feminismo, pero yo creo que va a dar ocasión, seguro que. No. Siempre hay un poquito de pánico escénico. Si no seguimos nosotros aquí hasta el día de juicio final, pero seguro que hay alguna pregunta o reflexión o sobre. Bueno, yo quería, bueno, más que preguntar es valorar ese magnífico trabajo de investigación que ha sido desarrollando, ¿no? Y que la verdad es que parece mentira, ¿no? Que con determinados documentos, ¿no? Vayas recomponiendo un hilo argumental y ha llegado a este libro, ¿no? Y la verdad es una... Y ahí claro, aunque comentas que eres de formación historiadora, pero que no ejerces de historiadora, pero de alguna manera, bueno, pues esas herramientas, esa metodología, yo creo que las tienes y las tienes de sobra, sabes moverte por todas las fuentes y bueno, como has sabido también en colaboración con las dos personas que te ponen esos documentos, ¿no? Encima de la mesa y te animan, ¿no? Y como también ellas te han impulsado y han hecho también lo posible por conseguir esas fuentes, ¿no? Creo que es un trabajo muy interesante, muy encomiable y bueno, pues, que nos ha dado lugar este magnífico trabajo. Sí, o sea, hoy siempre hablo mucho de José Mari y de Isarraich, que fueron los que me presentaron a Mayo y no les he nombrado, así que hay que nombrarles, es en cada presentación. Ellos en realidad hicieron el trabajo de archivo, o sea, ellos fueron los que encontraron todos los documentos y cuando ya no encontraron más y ya dieron por agotada la investigación, fue cuando dijeron vamos a buscar a alguien que cuente la historia y me llamaron a mí. Pero el trabajo de hormiguita lo hicieron ellos, ¿no? Lo mío fue después el trabajo de estudio, que para mí es mucho más placentero, claro, que ese trabajo tan meticuloso que hicieron ellos. Y que no son historiadores profesionales, pero un historiador profesional que está estudiando el mismo periodo en la historia de la deportación de vascos y vascas, me dijo, dices que o sea, ni yo hago ese trabajo de archivo, o sea, que ellos fueron, yo les debo todo a ellos, a esa documentación. Noelia. Claro, no, pues. Bueno, es que no dejo de valorar la novela, sabes que estoy prendida con ella y solo como esperaba que hablarais un poco más de lo que decías, ¿no? El feminismo es tu mirada, construir un personaje de mujer que yo sí creo que es libre, es una mujer severa, que siente un enorme respeto por sí misma
y que consigue desde ese respeto protestar el estigma, ¿no? Y claro, la primera victimización de Maggie es la de ser estigmatizada en su comunidad de pertenencia, pero le has dado la posibilidad de protestar el estigma. Si quieres contarnos un poco cómo se toma esa decisión, sobre la base de qué, si ahí sí que hay un acto tuyo de militancia o es respetuoso en ese proceso de construcción de la subjetividad de una persona que existió pero que se ha convertido en un personaje de ficción. ¿Cómo hiciste esa operación? Claro, yo le di muchas vueltas a eso, ¿no? O sea, cómo tratarla sin yo proyectar demasiado desde el presente, o sea, actitudes presentes que nos podemos permitir como mujeres de hoy, ¿no? En esa protesta del estigma o en esa rebelión. ¿Cuál era lo posible y lo no posible, ¿no? Dentro de que yo la consideraba eso, una mujer, como has dicho tú, libre dentro de las condiciones, ¿no?, sociales en las que vivía. Entonces, claro, me basé mucho en lo que tenía de documentación, ¿no? Dije, bueno, si se divorcia en 1928, si luego, claro, no quiero contar mucho porque si no lo habéis leído, pero las otras opciones, digamos, vitales, ¿no?, hasta que ocurre la ocupación nazi, ya se le complica la vida muchísimo. Todas esas decisiones que toma ella son muy extrañas. O sea, si ves los documentos solo dices, ¿esto? O sea, ¿qué hay detrás de esto? Entonces, yo me la quise imaginar basado en esa extrañeza, ¿no? Basada en esa extrañeza, me la quise imaginar decidiendo ella. Y yo creo que una mujer de su época y de su condición social, cuando decide, ya rompe una barrera, ya rompe una frontera. Porque, claro, una mujer que se educa, que consigue salir de su pueblo, que recorre el mundo, que es libre para tomar otras decisiones, ¿no? Y posiblemente las tomará de una manera que no acarrea consecuencias negativas para su vida de su comunidad, pues porque decide romper, porque tiene otras posibilidades, ¿no? Pero es que Maggie se queda en ese entorno, ¿no? Entonces, claro, el feminismo de Maggie, claro, no es un feminismo, creo yo, consciente ni militante, como podía tener una mujer de su época, aunque fuera trabajadora, pero en una ciudad en la que tiene acceso a otro tipo de informaciones y demás, ¿no? Pero es el feminismo de la experiencia de decir, yo no voy a aceptar esto, ¿no? Y voy a construirme una vida lo más acorde con el deseo, con mis deseos y con la libertad que quiero, ¿no? Y desde esa, ¿no?, desde esa rebeldía, ¿no?, yo creo que rebeldía que comparto, ¿no? Porque, claro, yo creo que no sé, como mujeres nos tenemos que enfrentar a muchas cosas, a muchas decisiones difíciles, ¿no?, desde niñas, que muchas veces te suponen, pues eso, enfrentarte a ciertas convenciones, ¿no?, a ciertas expectativas. Entonces, entiendo que Maggie, dentro de sus posibilidades, también lo hizo, y en eso reivindicó una identidad y una forma de estar en el mundo que le supuso muchos problemas, pero también creo que le aportaría muchos momentos de respeto por sí misma, ¿no? Me gusta mucho cómo lo has puesto, y de libertad, ¿no? A pesar de todo, yo voy a hacer esto, ¿no? Y voy a actuar en consecuencia. Entonces, no sé, me gustaría pensar que ella también tuvo esos momentos, ¿no? Que fue una mujer estigmatizada, lo sabemos seguro, porque además los pocos testimonios que quedan de ella, la memoria que queda de ella, todavía se acordaba, uno, bueno, que ya murió, de que la llamaban Arguiña, el muslo ligero, en euskera, ¿no? Un muslo entretenido. O sea, era una mujer que tenía apodo de mujer ligera. Entonces, que estuvo estigmatizada lo sabemos seguro. Pero me quiero imaginar que ella se enfrentó a ese estigma y también dando la cara, ¿no? Como en esos momentos en la iglesia y demás
que también forman parte de la memoria popular, ¿no? Como se enfrentaba a la comunidad de una forma muy visible. Así que desde esa fortaleza, pues me imagino que también tendría cierto placer, ¿no? Tendría cierto placer en ese tipo de... No. Yo voy a hacer una cuenta, solamente ya que han hablado de feminismo, me interesa mucho este asunto feminista que yo creo que tú incorporas. Yo creo que esa mirada feminista que está en toda tu literatura, y aquí también, y aquí de una manera mucho más sutil y por tanto mucho más contenida en el sentido de encarnarlo con cuidado, ¿no? Yo creo que es muy interesante esa mirada feminista, porque yo no puedo evitar pensar que a ella le dio placer, o sea, no solamente... Volvemos a lo de antes. Quiero decir, hay una parte del feminismo institucional, vamos a llamarle así, que sigue peleando por conseguir situar a las mujeres solamente en la condición de víctima. Y esa condición de víctima te vuelve a dejar sin agencia. No digo que no son víctimas, sino que además... Y yo creo que en el libro aparece una posición feminista muy moderna. No sé si correcto. El otro día me decía también otra gente hablaba de él, me decía, claro, en general de las mujeres de la época, son ancestras del feminismo. ¿Y por qué ancestras? Son feministas, porque también, yo qué sé, también son marxistas, o sea, tan complicado, tan suntuario, tan extraordinario fue la construcción ideológica de un albañil de Bilbao o de una costurera, ¿sabe? ¿Por qué tenemos que poner una posición u otra? Y a mí me parece que está en algo más que la rebeldía. Yo creo que la rebeldía tiene un elemento muy potente, pero la capacidad de optar es otra cosa. O sea, no es un rayo rebelde, es un relámpago, en el sentido de que da luz durante más tiempo. Yo creo que la novela tiene ese impulso feminista que tiene que ver con dar luz. Y dar luz es saltar de la rebeldía a la posibilidad de optar. Y la posibilidad de optar te genera muchos riesgos, pero te da una alegría. Porque si no, no lo harías, ¿no? Un poco Sí, y también una es... coherencia que es, Claro. o sea, que es una coherencia vital, no es una constante vital, no son gestos, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos también de feminismo hablamos de gestos, ¿no? O sea, de cosas puntuales que pasan en un momento, y no, o sea, el feminismo es una forma de vida, es una forma de entender el mundo, o sea, que va más allá de, bueno, pues un poco la idea institucional que tenemos de feminismo, ¿no? Al final es una forma de estar y de ser y de vivir. Y en ese sentido, por eso también en el epílogo digo, o sea, no me la imagino como una feminista militante en plan sin sombrero, pues porque era una mujer que no tuvo acceso a ese tipo bueno, ni de comunidad, ni de educación, ni de nada, pero eso, llevó una vida coherente desde una independencia y una libertad que le dio la opción de después hacer cosas que fueron muy significativas. Y las hizo como mujer, y como mujer trabajadora. Y yo creo que la memoria de la mujer trabajadora hay que rescatarla, hay que sacarla del archivo, ¿no? Porque las pocas que entran al archivo, como Maggi, que tenemos registro de lo que hizo, muchas veces no salen del archivo, o sea, no se encarnan en nada. Y yo creo que hay muchas encarnaciones posibles, ¿no? Y lo que decías tú antes, ¿no? Que cuántas mujeres como Maya habría entre estas mujeres represaliadas, ¿no? Pues posiblemente muchas, pero esas historias no quedan, no trascienden. Así que, eso. Estamos. Pues sí. Bien, bueno, pues si no hay más preguntas, pues damos por finalizado el acto y bueno, Edurne estará aquí en la mesa dispuesta a firmar Miguel Ángel. Bueno, no sobre Edurne. Bueno, Es una novela maravillosa que he escrito yo el prólogo, entonces ¿qué voy a decir? Pero de verdad, si no conoces la novela de Miguel Ángel, es una maravilla. Aquí estarán. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nada, pues que tengáis buen día. Muchas gracias.